El método del plano cortante, también llamado método de Gomori, es un método de resolución de problemas de programación entera que consiste en añadir restricciones al problema hasta encontrar una solución óptima que sea entera. En este vídeo veremos cómo aplicarlo. Las condiciones de aplicación del método son las siguientes. Todas las variables, tanto las variables de decisión iniciales como las variables de holgura y exceso, deben tomar valores enteros. No puede, por tanto, aplicarse el método si alguna variable no tiene esta restricción. Además, los coeficientes tecnológicos y los recursos de todas las restricciones del problema deben ser números enteros o racionales. El funcionamiento del método es el siguiente. Empezamos resolviendo el problema relajado asociado a nuestro problema de programación entera. Este problema relajado es un problema de programación lineal, así que podemos resolverlo por las técnicas que ya conocemos, principalmente simplex, simplex dual y métodos de variables artificiales. Una vez encontrada la solución óptima, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Todas las variables del problema toman valores enteros en la solución óptima? Si la respuesta es afirmativa, hemos terminado. Ya tenemos la solución óptima del problema de programación entera. En cambio, si alguna variable tiene valores no enteros, hay que añadir una nueva restricción. Veremos en el ejemplo que vamos a resolver las reglas para añadir esta restricción. Con ella obtendremos un nuevo problema que debemos resolver. Una vez encontrada la solución de este nuevo problema, volvemos a analizar sus valores. Mientras la solución no sea entera, seguiremos añadiendo restricciones, una vez, 10, 100, las que hagan falta, y resolviendo problemas hasta que finalmente encontremos una solución entera. Veamos cómo aplicar el método a un ejemplo. Queremos resolver el siguiente problema. Máximo de 3x más y, sujeto a las restricciones indicadas. Antes de aplicar el método, vamos a comprobar que cumple las condiciones descritas y para ello lo pasamos a forma estándar añadiendo dos variables de holgura. La primera condición de aplicación es que todas las variables tomen valores enteros. Las variables x e y cumplen esta condición, porque así lo indica la restricción del problema. Las nuevas variables de holgura, por su parte, también lo cumplen. Esto es consecuencia de las restricciones y de los valores de x e y. Como podemos ver fácilmente despejando w1 y w2, si x e y son números enteros, entonces el resultado de estas operaciones siempre será un número entero. Por tanto, las variables de holgura también cumplen la condición. Por otro lado, los coeficientes tecnológicos y los recursos deben ser números enteros o racionales, algo que también se cumple. En consecuencia, puede aplicarse el método del plano cortante para resolver este problema. El primer paso en la aplicación del método es la resolución del problema relajado. Escribimos en primer lugar su forma estándar. Recordamos que el problema relajado asociado a un problema de programación entera se obtiene eliminando la restricción de números enteros. Este problema relajado es un problema de programación lineal. Por tanto, podemos aplicar las técnicas ya conocidas para resolverlo. Escribimos la tabla de datos del problema, que directamente es una tabla simplex. Dado que tenemos recursos positivos y costes negativos, podemos aplicar el algoritmo simplex para resolver el problema relajado. Dejamos como ejercicio la aplicación paso a paso del algoritmo y presentamos directamente la tabla óptima que se obtiene. La solución básica asociada a esta tabla es la solución óptima del problema relajado. X igual a 4,5, Y igual a 0, W1 igual a 6,5, W2 igual a 0. Pasamos ahora a analizar la solución, planteándonos si todos los valores en esta solución son enteros. Evidentemente no, por lo que debemos continuar aplicando el método. Como hemos indicado antes, debe añadirse una nueva restricción al problema. Para añadir esta nueva restricción, hay que seguir una serie de pasos que vamos a ver con detalle a continuación. Partiendo de la tabla óptima que hemos calculado, elegimos una fila correspondiente a una variable con valor no entero, es decir, con un recurso no entero. En este problema tenemos dos posibilidades, la variable x y la variable w1. Vamos a realizar los cálculos con la fila de la variable x. Pueden ustedes comprobar que eligiendo la variable w1 se obtiene el mismo resultado al final del problema. A partir de esta fila, se construye una nueva restricción de la siguiente manera. Se toman las partes enteras de los coeficientes y del recurso para construir una nueva restricción de menor o igual con las variables del problema. Es importante tener clara la definición de la parte entera de un número real. Es aquel número entero igual o inmediatamente inferior al dado. Es decir,
La parte entera de un número entero, como puede ser 2, es igual a sí mismo, es decir, es 2. La parte entera de un número positivo, por ejemplo, 3,7, es 3, porque es el número entero inferior a él. Mientras que la parte entera de un número negativo, por ejemplo, menos 1,8, no es menos 1, sino menos 2, porque, insisto, la parte entera debe ser siempre menor que el propio número. Tengan cuidado, por favor, al calcular partes enteras de números negativos. Volviendo al problema y calculando las partes enteras, llegamos a la siguiente restricción: x menor o igual que 4. Esta es la restricción que vamos a añadir al problema. Para ello la tendremos que escribir en forma estándar añadiendo una variable de holgura w3. Añadimos la nueva restricción a la tabla. Esto implica añadir una nueva fila con los coeficientes y el recurso de la restricción, además de añadir una columna nueva para la variable de holgura w3. Realizando operaciones por filas, llegamos a una tabla simplex. En esta tabla, los costes reducidos son positivos o cero, pero tenemos un recurso reducido negativo. Por tanto, para encontrar la solución óptima debemos aplicar el algoritmo simplex dual. De hecho, en la aplicación del método del plano cortante, debido a sus características, los nuevos problemas que se obtengan añadiendo restricciones se resolverán siempre aplicando el algoritmo simplex dual. Tras aplicar el algoritmo simplex dual, que pueden realizar ustedes por su cuenta, llegamos a una nueva tabla óptima. La solución asociada a esta tabla es x igual a 4, y igual a 1, w1 igual a 4, w2 igual a 0, w3 igual a 0. Pasamos ahora de nuevo a analizar los valores de esta solución. Si alguna variable tuviera valor no entero, deberíamos repetir los pasos anteriores, incorporando otra restricción más y resolviendo un nuevo problema por simplex dual. En cambio, como todas las variables tienen valores enteros, el método nos indica que hemos encontrado la solución óptima del problema de programación entera. Con esto terminamos el problema indicando la solución óptima: x igual a 4, y igual a 1, con valor 13 para la función objetivo. Antes de terminar, veamos gráficamente los pasos que hemos realizado al aplicar el método del plano cortante. En la imagen pueden ver la región factible del problema relajado y su solución óptima. El método del plano cortante nos ha indicado que añadamos la restricción x menor o igual que 4. Al hacerlo, observamos que la restricción corta una esquina de la región factible. Este es el origen del nombre del método, plano cortante, ya que en problemas con más variables, las nuevas restricciones son planos que van cortando las esquinas de la región factible. La solución óptima del problema relajado se queda fuera de la nueva región factible. Es por tanto una solución no factible. De ahí que sea necesariamente el algoritmo simplex dual el que permite encontrar la nueva solución óptima del problema. Al resolverlo, en este caso encontramos la solución óptima 4,1, que por ser entera es la solución óptima del problema de programación entera. Si en cambio esta solución no fuera entera, añadiríamos otra restricción que cortaría esta esquina y continuaríamos resolviendo problemas. Para finalizar, les mostramos de nuevo el esquema del método del plano cortante. Para resolver problemas de programación entera, siempre que cumplan las condiciones dadas, en primer lugar se resuelve el problema relajado. Si todas las variables de la solución óptima son enteras, esta será la solución óptima del problema de programación entera. Por el contrario, si alguna variable toma valor no entero, se añade una nueva restricción de menor o igual, construida con las partes enteras de los coeficientes y del recurso de una fila con recurso no entero. El resultado es un nuevo problema que hay que resolver. La solución obtenida se analiza de la misma manera, repitiendo el proceso hasta tener una solución entera.